Hola, ¿qué tal a todos? Feliz año 2023. Yo soy Liga Poronga y este es nuestro primer video del año. Bienvenidos a esta pequeña saga para conmemorar a 4 destacados futbolistas fallecidos durante la última década. Empezaremos la misma con el más reciente, el del querido rey del fútbol. Hablamos de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, el mayor ídolo del fútbol brasileño. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Edson Arantes do Nascimento nació en Tres Corações, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, el 23 de octubre de 1940. Fue hijo del exfutbolista Dondinho y de María Celeste Arantes. Dondinho era jugador del Atlético Mineiro, pero sufrió una lesión de rodilla que le obligó a retirarse de su profesión, algo que por esos años se solía dar muy a menudo. Así que por ello, esta familia se mudó a la ciudad de Bauru, en el estado de Sao Paulo, lugar donde pasaron a previos económicos. El pequeño Edson era hincha del Vasco da Gama, el equipo más dominante de la por entonces capital Río de Janeiro, y su ídolo era Cicinho. Edson era conocido por entonces como Dico por esos años y pasó a jugar en el equipo de su barrio, con el que ganó un campeonato, y luego entró al vaquiño de su padre, donde conoció a Valdemar de Brito, mundialista en 1934 y quien le ayudó a perfeccionar su juego. Además, él le motivó a probarse en el Santos, equipo de la ciudad portuaria que lleva ese nombre. El apelativo de Pelé surge en la escuela cuando hacía una mala pronunciación de uno de sus jugadores favoritos, el arquero Vilé. Pelé entró a las divisiones inferiores del Santos y a veces entrenaba con el primer equipo, pero se le pidió una mejora en su contextura física debido a que se le notaba muy delgado. Su debut se dio el 7 de septiembre de 1956 en un cotejo amistoso ante el Corinthians de Santo André, donde anotó un gol. Ese año su equipo lograba el bicampeonato del torneo paulista, el cual era el torneo más importante del área, ya que por entonces no existía en Brasil un torneo a nivel nacional, aunque la mencionada competición sigue vigente hasta nuestros días. El 26 de abril de 1957 se dio su debut oficial en un duelo ante el Sao Paulo por el torneo Río-Sao Paulo y anotó un gol en el partido de su debut. No obstante, el Santos terminó subcampeón del torneo paulista. 2 meses después, llegó su debut en la selección mayor brasileña, en un duelo por la Copa Roca ante Argentina en el Estadio Maracaná, y que acabó con derrota por 2-1 el 7 de julio de ese año. 3 días después, anotó su primer gol por la misma competencia en el duelo de revancha disputado en el Pacaembu, con lo que comenzaba a ser conocido a nivel internacional. Para 1958, Pelé anotó 58 goles en 38 partidos del torneo paulista, ayudando al Santos a recuperar el campeonato, y se consolidó como titular indiscutible del equipo, a partir de la partida de Del Vecchio. Su nivel permitió ser convocado al Mundial de Suecia por el entrenador brasileño Vicente Feola. No obstante, tuvo una lesión en la rodilla en un cotejo de preparación ante el Corinthians, el cual fue organizado por sus propios fanáticos debido a la no convocatoria de su figura Luisinho, y quien lo lesionó fue un jugador de ese mismo equipo llamado Ari Clemente. Debido a ello fue tratado con una terapia de toallas hirvientes en su rodilla afectada. Ello no permitió que estuviera listo para el debut brasileño ante Austria y tampoco estuvo en la nómina ante Inglaterra. Pelé entró a jugar como titular junto a Garrincha en el duelo ante la Unión Soviética y fue una de las estrellas del triunfo brasileño. En cuartos de final recibió un pase de Didi para anotar su primer gol mundialista ante Gales y darle el pase a Brasil a las semifinales. En esa instancia anotó un hat-trick ante la Francia de Jas Fontaine y Raymond Kopa y llevó a su país a la final ante la anfitriona Suecia. Allí anotaría 2 goles, destacando el globo que le hizo Gustafsson y que fue clave en la victoria que le daría el primer título mundial para su país. Allí celebraría con lágrimas en los hombros de Gilmar, escena que quedaría como icónica para el resto de la eternidad. Esto se debe a que le cumplió una promesa que le hizo a su padre, a quien vio en ese estado luego de que se tire el maracanazo 8 años atrás, y que le produjo no solamente a él, sino a todo su país una fuerte tristeza, más aún si era el cuadro local. Ese mismo año entraba al servicio militar luego de que cumpliera los 18 años, ya que era obligatorio en ese entonces. Debido a esta situación, 1959 fue un año agitado para Pelé, ya que jugó 103 partidos oficiales, incluyendo los correspondientes a los cuarteles militares donde estuvo, además de protagonizar por primera vez una gira con el Santos.
Pelé ganó el Río Sao Paulo y jugó el Sudamericano de Buenos Aires, donde fue subcampeón en la única vez que participó de esta competición, ya después conocida como la Copa América. Pelé fue parte de la generación más importante de la historia del Santos, conocida como los Os Santásticos, junto a Gilmar, Mauro, Pepe, Cito y Coutinho, entre otros jugadores, con el que obtendría 8 de los 10 campeonatos paulistas disputados en la década del 60 y un pentacampeonato de la Taza Brasil entre 1961 y 1965. Estos logros permitieron al equipo ser participante de la Copa Libertadores, la cual obtuvo en los años 1962 y 1963 en finales disputadas ante Peñarol y Boca Juniors en Buenos Aires, anotando goles en los duelos decisivos. A su vez, ello le dio la chance de jugar la Copa Intercontinental en esos mismos años ante Benfica y Milan. Pelé anotó 4 goles ante Benfica en la vuelta a disputar en Lisboa para ganar el título del primer año, y fue lesionado por la marca de Giovanni Trapattoni en la ida del duelo del segundo año, pero sus compañeros permitieron que obtenga el título en el desempate jugado en el Maracaná. Volvamos a 1962. Allí Pelé fue convocado para el Mundial de Chile y a la defensa del título mundial. Pelé anotó la victoria ante Checoslovaquia por la fase de grupos en Viña del Mar, pero sufrió una lesión en la ingle que no le permitió continuar jugando el mundial. No obstante, Garrincha y Amarillo fueron las figuras del scratch y permitieron que pudiera obtener su segundo mundial. Pero para Inglaterra 66 la suerte no fue la misma, ya que malas decisiones dentro del cuadro brasileño mermaron la unidad de su equipo y quedó por lo tanto fuera en la fase de grupos, detrás de Portugal y Hungría. No obstante, Pelé anotó uno de los goles de la victoria ante Bulgaria. Los defensas Dobromir Sechev y Joao Moraes le dieron fuertes patadas en sus duelos grupales sin que se cobraran faltas, siendo víctima del denominado fútbol fuerza, que intentó predominar durante la década del 60. Debido a ello, Pelé daba fin a su carrera con la selección brasileña, pero por unos cuantos años nada más. Entonces retrocedamos a 1964. Allí Julio Mazzei asumió la dirección técnica del Santos y empezó una nueva historia, en la que se consolidaron los logros que ya hemos contado, a los que hay que agregar el Río Sao Paulo de 1966 y el torneo Roberto Gómez Pedrosa de 1968, germen del Brasileirao que todos conocemos, así como la Supercopa de Campeones Intercontinentales de ese mismo año y su presencia en varias giras internacionales en los 5 continentes. Así llegamos al 19 de noviembre de 1969. Santos enfrentaba al Vasco da Gama como visitante en el Maracaná por el Gómez Pedrosa. Se cobró un penal a favor de su equipo y Pelé anotó un gol. Pero no sería uno más, sino que sería el milésimo de su trayectoria, contando todo tipo de partidos. En ese periodo de tiempo, tuvo su primer matrimonio con Rosemary Cholby en 1966, con quien tuvo 4 hijos, además de tener varios encuentros con personalidades de todo el mundo y en todos los rubros. Pelé retornó a la selección brasileña en 1969, la cual era dirigida por Joao Saldaña y que tenía como base al Santos y el Botafogo. Problemas de Saldaña con Joao Havelange hicieron que su puesto fuera reemplazado por Mario Zagallo, quien fuera compañero de equipo de Pelé en los mundiales de 1958 y 1962 como jugador. Zagallo complementó al equipo carioca con jugadores como Tostao, Ribelino y Elciño, con lo que se aprestaban a ir al Mundial de México, luego de participar en las eliminatorias donde Brasil ganó los 6 partidos que jugó ante Paraguay, Colombia y Venezuela, y en las cuales marcó 6 goles. Pelé anotaría en los triunfos ante Checoslovaquia y Rumania y fue protagonista de la considerada mejor tapada de la historia, luego que Golden Banks le tapara un cabezazo que hizo en el duelo ante Inglaterra, aunque ello no cambió el destino de otra victoria brasileña. En los cuartos de final, Brasil superó al Perú dirigido por su ex compañero Didi, y en semifinales hizo lo propio con Uruguay. Allí Pelé amargó al arquero Ladislao Mazurkiewicz y remató, pero por pocos metros no pudo marcar, siendo la jugada más memorable de ese partido, por encima de los goles que permitieron a Brasil meterse a la final. Pelé anotó el primer gol de la final ante Italia tras un centro de Ribelino en el Estadio Azteca, y que sería la punta de lanza para la tercera corona mundial de Brasil, que se llevaba el trofeo Jules Rimet a casa y sería coronado como O Rey, ya que fue el único jugador brasileño presente en los 3 mundiales ganados por su país hasta ese entonces. Luego del torneo, muchos títulos y viajes por todo el mundo, ello comenzó a fatigar a Pelé, con lo que iniciaba poco a poco el camino de las despedidas futbolísticas. Primero fue la despedida de la selección verde amarela, la cual se concretó el 18 de julio de 1971 en un duelo ante Yugoslavia en el Maracaná.
Luego se embarcó a sus dos últimas giras con el Santos en 1972 y 1973, año en donde ganaría por última vez el campeonato paulista. Meses antes del Mundial de Alemania 74, Mario Zagallo trató de convencerlo para intentar estar en un quinto mundial en tierras teutonas, ante los problemas que él tenía para armar su escuadra. Pero Pelé rechazó la oferta al oponerse a la dictadura militar que asolaba su país. El 2 de octubre de 1974, Pelé jugaría su último partido profesional con el Santos, ante el Ponte Preta por el torneo paulista. Tras disputar 21 minutos, abandonaría el campo y recibió un homenaje. Ello sería su retiro, pero por algunos meses. Pelé deseaba iniciar una nueva vida, pero tenía problemas económicos, que lo dejaron casi en bancarrota y necesitó volver a la acción futbolística. Rechazó ofertas de Juventus, Milan, Real Madrid y el América de México, por considerar que ello era un retorno a su antigua vida. Entonces apareció Clip Toy, quien permitió su fichaje en un nuevo destino, por entonces exótico para la época, el acudir a jugar a los Estados Unidos y en particular al New York Cosmos de la North American Soccer League. Decimos ellos ya que el fútbol como conocemos no era muy popular en ese país. Ello se logró tras 6 meses de negociación en junio de 1975. Fue presentado en el 21 Club y el 18 de junio se estrenó ante el Toronto Metros en Randall Island. Los dos primeros años no tuvieron éxitos, pero en 1977 arribó Eddie Firmani y tuvo su mejor temporada en Estados Unidos. Tras vencer a Fort Lauderdale Strikers en la final de conferencia, venció al Seattle Sounders para adjudicarse el Soccer Bowl. Pelé estuvo acompañado de figuras como Ramón Mifflin, Giorgio Chinaglia, Carlos Alberto y Franz Beckenbauer, entre otros, además de participar de giras para promocionar el fútbol en la nación estadounidense. El 1 de octubre de 1977, el Giant Stadium vio la despedida definitiva del rey del fútbol en un duelo entre el Cosmos y el Santos, jugando un tiempo para cada lado. Así terminó su carrera, en la que anotó 1.283 goles en 1.367 partidos, aunque FIFA contabiliza 757 goles en partidos oficiales. Ese mismo año fue nombrado embajador por las Naciones Unidas y se le entregó su condecoración de Ciudadano del Mundo. En el año 1978 se divorció de Rosemary Cholby, debido a que sus múltiples labores no le permitieron dar tiempo con su familia, y en los siguientes años sería protagonista de varios comerciales y de la película Evasión o Victoria en 1981. Además participó de varios encuentros de despedida de varios jugadores e incluso se ofreció a jugar el Mundial de México 86, pero Tele Santana rechazó su oferta. En 1994 Pelé se volvió a casar con Alcira Seiras, con quien tuvo 2 gemelos, y se divorció en 2008 de ella, aunque previo a ello se le involucró con la cantante Xuxa y 2 ex Miss Brasil. En enero de 1995 fue nombrado ministro de Deportes en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y promulgó una ley que lleva su nombre, la que obliga a los clubes a presentar auditorías financieras todos los años y dar libertad a aquellos jugadores que finalicen contrato y que no lo renueven con sus clubes. La revista L'Equipe lo eligió como atleta del ciclo en 1980 y en 1999 la revista Time lo eligió como una de las 100 personas más importantes del siglo XX, siendo el único futbolista presente allí. Ese mismo año la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo nombró el jugador del siglo, y el Comité Olímpico Internacional lo eligió como el atleta del siglo, aunque nunca participó de los Juegos Olímpicos, cabe señalar. Pelé fue elegido por la FIFA para elegir a los mejores 125 futbolistas vivos debido al centenario del mencionado organismo del 2004, y ganó un Balón de Oro honorífico en el 2013. Esto debido a que cuando era futbolista nunca pudo ganar el premio, al ser el mismo restringido a jugadores europeos de las ligas del viejo continente, aunque France Football admitió que pudo ganarlo 7 veces. En 2009 encabezó la candidatura de Río de Janeiro a los Juegos Olímpicos del 2016, los cuales terminó adjudicándose la ciudad carioca. En 2016 tuvo su tercer matrimonio con Marcia Aoki. Es preciso señalar también que tuvo 2 hijos extramatrimoniales. En 2018 se le inauguró una estatua y creó una fundación que busca empoderar a los niños pobres y marginados de todo el mundo. Pero con el pasar de los años tendría afectaciones en su estado de salud. En septiembre del 2021 fue diagnosticado con cáncer de colon, mal que le afectó en sus últimos meses de vida, por lo que fue internado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo. No obstante, ello fue una de las causales de su muerte, ocurrida el 29 de diciembre de 2022, como parte de una falla multiorgánica asociada a una condición médica previa, en la que se incluye un contagio de COVID-19.
Su velatorio se produjo el 2 de enero de 2023 por 24 horas en el estadio Vira Belmiro, lugar donde vivió sus mejores años y donde fue montada una capilla ardiente abierta al público, al que se estima que fueron unas 230.000 personas. Al día siguiente se realizó una caravana fúnebre rumbo al cementerio memorial Necrópolis Ecuménica, donde fue sepultado. Pelé nos ha dejado de manera física, pero su leyenda va a perdurar por siempre en nuestras retinas y en aquellos aficionados que la pudieron ver ya sea con sus clubes o con la selección brasileña. Además, su presencia en las giras protagonizadas por sus equipos permitieron aumentar su figura a nivel mundial, lo que le permitió ser reconocido como el primer gran futbolista de la historia y aquel que permitió hacer conocido este deporte en todo el planeta. Con un promedio de casi un gol por partido a lo largo de su carrera, Pelé fue experto al golpear el balón con cualquier pie, además de anticipar los movimientos de sus oponentes en el campo. Si bien era predominantemente un delantero, también podía lanzarse profundo y asumir un papel de creador de jugadas, brindando asistencia con su visión y habilidad de pase, y también usaba sus habilidades de regate para superar a sus oponentes. Jugó mayormente como delantero, aunque luego asumió posiciones de volante ofensivo. En Brasil fue aclamado como un héroe nacional por sus logros en el fútbol y por su apoyo abierto a las políticas que mejoran las condiciones sociales de los pobres. Su aparición en el Mundial de Suiza 58, donde se convirtió en una estrella deportiva mundial negra, fue una fuente de inspiración para muchas personas, ya que le permitió hacer conocido a Brasil frente a todo el mundo. De esta manera quisimos hacerle un homenaje a nuestro querido Rey Pelé, uno de los mejores jugadores de la historia y el mejor brasileño de todos los tiempos, sin ninguna duda. Para muchas personas, el mejor jugador de todos los tiempos que hayan visto. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.